un primer trimestre complicado para los mercados y en consecuencia para los inversores, llegó un mes de abril que nos permitió cierto respiro. La volatilidad se dio un poco, en realidad obviamente no se encuentran los niveles mínimos que se observaba el año pasado, pero sí logró descender desde la zona de 20-25 en los que promedió, en los que se operó durante febrero y marzo. Esto permitió también recuperar a los principales mercados accionarios en lo que va de abril, aunque todavía falta un poco más de una semana para cerrar el mes. Tuvimos recuperaciones de entre el 2 y el 4%, algo positivo si tomamos en cuenta las fuertes caídas que había presentado el mercado entre febrero y parte de marzo. Los drivers no han cambiado, se mantiene por un lado la atención sobre las relaciones comerciales complicadas, obviamente que están teniendo USA y China. En particular acá es claro que esto tiene que ver con el miedo a que se desate una guerra comercial que termine afectando las expectativas positivas que tiene el crecimiento mundial. Un buen punto en este sentido es que estas tensiones entre ambos países parecen estar cediendo, al menos en las últimas ruedas. También obviamente hay tensiones geopolíticas que cada tanto aparecen, sectorizadas un poco en Medio Oriente, pero igual insistimos que el mercado ha demostrado en el último tiempo que estas tensiones, si tienen algún efecto en los precios, las ha digerido rápidamente. Lo mismo ha sucedido con algunos ruidos internos de la política americana, que también, si afectaron sobre los precios, lo hicieron de forma muy puntual y el mercado se ha recuperado puntualmente de estos temas también de forma rápida. La macro obviamente también sigue siendo tema de análisis prácticamente diario. En líneas generales igualmente esta se mantiene favorable. Un tema por ahí para agendar puntualmente para la semana que viene tiene que ver con el anticipo del crecimiento del PBI americano durante el primer trimestre. Se espera que se ubique en torno al 2.2%, una tasa que si bien es menor al 2.9% del último trimestre del año pasado, es mayor a la presentada en los últimos 2 años para este mismo periodo. Por último, también, o mejor dicho, 2 temas más me faltan para terminar del resumen de lo que tenemos que estar atentos. Es que tampoco descartamos que puedan existir la semana próxima algunas señales de política monetaria. Recordemos que el jueves va a estar la reunión del BCE y poco después, estamos hablando del 2 de mayo, vendrá una nueva reunión de la Fed. Y sí, ahora sí, para terminar, y algo que creemos que es un driver que se ha sumado en las últimas ruedas, y que claramente presiona sobre todo la selectividad que puede llegar a mostrar el mercado, es la temporada de balances, ¿no? La temporada de balances del primer trimestre del año. Empezamos por Estados Unidos, pero rápidamente se va a empezar a expandir hacia Europa y otras compañías importantes del mundo, ¿no? Acá creo que hay 2 temas a ver. Las expectativas para la temporada son realmente muy positivas, que de cumplirse sería un buen dato para convalidar o permitir sostener las valuaciones que están mostrando hoy el mercado. Por otro lado, y del lado negativo, si lo queremos ver, es que estas expectativas son positivas y se han ido revisando a la alza en el último tiempo, lo que implica que cualquier decepción, y en este escenario en donde todavía obviamente la volatilidad sigue siendo, o la incertidumbre sigue siendo un punto a tener en cuenta, puede costar caro, ¿no? Si hay finalmente algunas sorpresas negativas. Hasta ahora, si hacemos un balance de justamente los balances, valga la redundancia, la mayoría han sido positivos, han presentado los bancos, y la semana que viene, o esta semana que comienza en realidad, se espera que presenten gran parte de las principales tecnológicas. Acá hablamos de Google, Amazon, Facebook, entre otras compañías. En este sentido, creemos que el mercado externo, si nos focalizamos puntualmente en S&P, va a seguir lateralizando. Creo que un nivel ahí para tener en cuenta, que nos podría llevar a pensar en subas mayores, es que el S&P finalmente pueda sostenerse por arriba de los 2.700, 2.740 puntos. Y en este contexto externo obviamente debemos encuadrar a Argentina, ¿no? Por un lado claramente es positivo, digamos que el contexto externo esté o sea más estable y más favorable en principio. Por otro lado es negativo que el escenario local o el escenario político esté más
sea más complejo, ¿no? Acá hablamos obviamente del tema de las paritarias, que en algunos casos está costando cerrarse, de algunos datos económicos como ser justamente el nivel de inflación, y también de la renovada polémica que ha surgido en torno a los tarifazos, ¿no? Que apuntan principalmente a los ajustes que se esperan, los fuertes ajustes que se esperan en las tarifas de gas y electricidad, ¿no? Que no solo ha obviamente abierto un nuevo frente de conflicto con la oposición, sino que parece abrir un fuerte conflicto interno dentro del mismo gobierno, ¿no? En este sentido, el mercado acá se debate entre este escenario político, como decíamos, quizás un poco más complejo o con mayores ruidos, y por otro lado la expectativa que sigue manteniéndose sobre la posible recalificación finalmente este año de Argentina como país emergente, ¿no? Respecto a la agenda, puntualmente creo que hay 3 temas a tener en cuenta. En lo económico saldrá esta semana el EMAE, para el cual las expectativas son buenas, el EMAE de febrero. Por otro lado, habrá una nueva reunión de política monetaria en donde esperamos que el Banco Central vuelva a mantener la tasa en 27.25. Si bien creemos acá que puede llegar a tener argumentos para subirla, creemos que es una decisión más política, aunque oficialmente se niegue que económica o financiera. Y por otro lado, también tenemos una nueva licitación de letes en dólares y en pesos. En este escenario, y para terminar, seguimos igualmente siendo positivos para el mercado argentino. Creemos que hay oportunidades, buenas historias y oportunidades en acciones. En cuanto a los niveles, si queremos fijar algunos niveles para el Merval, creemos que la zona de 31.900 puntos, 32.000 es una buena zona de resistencia que de cruzarse podría llevar a acelerar un poco la suba, y de piso creemos que sería muy importante respetar la zona de 30.000, 30.500. Con respecto a los bonos, nos seguimos inclinando por la parte media de la curva, donde creemos que se ofrece una ecuación de riesgo-beneficio atractiva, en particular cuando estamos viendo que la tasa americana se ha estabilizado. Mientras que en pesos, nuestra visión o nuestra recomendación sigue apuntada al EVAC en corto, en un contexto en especial en donde el dólar parece finalmente haberse estabilizado en las últimas ruedas.